Amén. Bueno, les decía, gusto en verlos nuevamente y damos gracias a Dios de haber podido llegar hoy a su casa una vez más, a pesar de cualquier prueba, circunstancia, contratiempo. Es bueno poder separar este tiempo para venir y adorar al Señor y también compartir la palabra en este caso, y que espero sea de bendición y de edificación para todos. Espero hablarla no en tercera persona, en primera persona. Entiendo que cuando Dios nos habla no es que le habla solamente al que está detrás del púlpito en este caso, sino que primeramente la palabra es para nosotros también. Amén. Así que el Señor pueda usar en esta hora mi vida para bendecirles y compartir esta palabra. Y ya estamos a fin de noviembre. Próximo domingo ya es diciembre y cuando queremos acordar ya estamos prácticamente celebrando la Navidad nuevamente, ¿no? Cómo pasa el año de rápido y sobre todo después de la primera mitad. Pero bueno, no sé cómo habrá llegado usted en el día de hoy y cómo fue su semana. Pero bueno, la mía fue una semana difícil, no voy a decir que fue la más difícil ni la peor de mi vida, ni mucho menos, pero sí fue quizás de las más difíciles de los últimos meses. Por cuestiones laborales, contratiempos, situaciones familiares, compromisos que no me daba el tiempo para cumplir, etcétera, etcétera. Saben algunos que también trato de entrenar en algunos tiempos libres y hasta ayer a la noche tampoco había podido hacer nada, porque bueno, hay semanas que las cosas por ahí no salen como uno lo planea, lo programa. Es más, ni siquiera predicar hoy estaba programado también, así que una semana que el Señor fue acomodando las cosas, pero acá estamos y doy gracias porque Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Y en vez de por ahí frustrarse, decir, bueno, no, vamos a salir adelante. Y creo que es parte de un proceso y de eso se trata también un poco el mensaje de hoy. Dios nos prepara y para prepararnos nos tiene que procesar. Amén. Y para eso tenemos que pasar por diferentes situaciones y es donde nuestra fe también es probada. Amén. Pero sin duda hay gente que pasa por dificultades mucho mayores que las que yo les comenté, ¿no? Como puede ser una enfermedad grave, como puede ser perder el trabajo, como puede ser quizás situaciones injustas que le tocan vivir, pero de todas ellas nos puede librar el Señor. Amén. Y a veces esto viene hasta para quitarnos un poco la tranquilidad, ¿no? Y decir, bueno, Señor, estaba todo tan bien, ¿por qué tiene que pasar esto? Bueno, no somos nosotros los únicos. Muchas veces suele aparecer esa pregunta de Señor, ¿y por qué a mí? Cuando nos tenemos que repreguntar, ¿por qué no a mí? Si miramos, vamos a encontrar en la Biblia cantidad de ejemplos de personas que tuvieron que pasar situaciones quizás injustas, pero vamos a decirle necesarias, ¿sí? Ahora bien, quiero decirles lo siguiente, todas estas cosas nos pasan principalmente por dos motivos, y acá prepárense que es una gran revelación. Número uno, porque somos humanos, ¿vio? Entonces, todas estas cosas nos pasan porque somos humanos, no somos dioses. Y número dos, porque estamos en el mundo, amén. Y sabemos que aquí en el mundo las cosas son difíciles, pero nosotros estamos llamados a no amar las cosas del mundo, no hacer las cosas del mundo, sino a ir en contra de la corriente. ¿Y a qué nos llamó el Señor? A establecer su reino aquí, ¿verdad? Así que por ser humanos y por estar en el mundo, vamos a tener que saber luchar y lidiar con algunas dificultades. Pero bueno, tengo 3 buenas noticias para darle. La primera es que Dios le ama. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo cree? Escuché un solo amén por ahí. Bueno, por la duda les digo, Dios le ama. No, hay personas que creen que Dios no les ama, aunque usted no lo crea, porque piensan que son pocos, porque no son suficientes, porque hicieron cosas malas, porque no están en los planes de Dios, y sin embargo, Dios nos ama a todos, amén, a los que estamos acá adentro y a los que están afuera.
Dice Juan 3:16, creo yo el versículo más conocido en toda la humanidad, ¿no? Que de tal manera Dios amó al mundo que ¿qué hizo? Envió a su Hijo a darlo en redención por todos. Así que no es que ama a algunos más que otros, amar, ama a todos, ¿sí? Y envió a Jesús para perdonar y reconciliarlos con Dios a todos. Somos nosotros los que muchas veces nos cuesta perdonar a quienes nos aman y muchas veces más a los que no nos aman, imagínense. Pero Dios no, Dios ama a todos por igual. Así que recuerde eso, Dios le ama a pesar de todo, ¿sí? La segunda buena noticia es que usted puede hacer la voluntad de Dios. Tampoco es que la voluntad de Dios está reservada para algunos, por alguna cuestión de intelecto, de espiritualidad, de lo que sea. No, de hecho Dios nos enseña la Biblia también que Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿sí? Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios si nos rendimos a Él, ¿no es cierto? Ahí está nuestra parte. Si le rendimos nuestra voluntad a Él y nos dejamos usar por Él, entonces sí podremos hacer la voluntad de Dios. Así que eso también téngalo presente. Usted puede hacer la voluntad de Dios y es algo que lo va a llenar, que lo va, a pesar de las luchas, las pruebas, si usted hace la voluntad de Dios, verá cómo la mano de Dios se mueve en su vida. Amén. Y la tercera buena noticia es que Dios lo va a procesar. Quizás no le guste mucho a algunos, ¿no? Pero es así. A todos nos procesó y a todos nos va a procesar. Vamos a ver más adelante, pero si lo procesó a Jesús, imagínense cómo no iba a hacerlo con nosotros. Hablaba con alguien en esta semana que también había perdido un poco la tranquilidad, entre comillas. Decía, yo ahora que ya pensé que había creado los hijos, ya terminaron la escuela, ya voy a poder disfrutar, resulta que eso sigue y sigue con los hijos, con los nietos, y no solo eso, sino que ahora tenía que cuidar de sus padres también. Decía, ¿y hasta cuándo? Bueno, por eso les recomiendo, y lo dice el pastor también, las vacaciones son buenas y necesarias para todos. No las vacaciones de la iglesia, no las vacaciones de Dios, o sea, no por irse de vacaciones se va a olvidar de la iglesia y de Dios, pero sí a veces poder desconectarse un poco de todo eso que nos rodea, que nos quita tiempo, que a veces nos aflige, y por qué no en ese tiempo también aprovechar para estar un poco más tranquilo y en comunión con el Señor. Amén. Bueno, les decía, entonces vamos a ser procesados a través de dificultades y situaciones y circunstancias, y dependerá de nosotros también, en parte, poder salir adelante superando esas dificultades, poniendo toda nuestra fe y confianza en el Señor. Yo voy a leer de aquí del teléfono, pero los chicos lo pueden poner en pantalla. Un versículo, en realidad es en un salmo, ¿sí? Que es el Salmo 25, versos 4 al 7, si no me equivoco. Pero como me había gustado esta traducción, que es la del lenguaje actual, seguramente ahí lo van a poder ver en Reina Valera, dice así el Salmo 25, del 4 al 7. Dios mío, enséñame a vivir como tú siempre has querido. Tú eres mi Dios y mi Salvador, y en ti siempre confío. Dios mío, por tu amor y tu bondad, acuérdate de mí. Recuerda que siempre me has mostrado tu ternura y gran amor, pero olvídate de los pecados que cometí cuando era joven. ¿Sí? Y esto me decía hoy Carla, y además es una realidad. Bueno, a veces cuando están peores las cosas es cuando uno puede encontrar una respuesta y algo que lo anima y lo saca adelante. Y este salmo lo escribió quien fuera el rey David, y estaba en un momento de angustia. Le estaba diciendo, acordate por favor de que me mostrabas tu amor, cómo me acompañabas, etcétera, etcétera, y olvídate de mis pecados. Y el Señor se olvida de nuestros pecados. A veces pensamos que bueno, por lo que hicimos, no, el Señor no me va a perdonar, no me va a ayudar. No, el Señor dice que se olvida de nuestros pecados si recurrimos a Él y le pedimos perdón. Amén.
Y bien decía David, bueno, Señor, por favor, volveme a mostrar todo esto que viví en un momento. Así que era que estaba pasando por un tiempo de angustia. Por eso, ante todo esto, no debemos perder nuestra confianza en Dios ni quitar nuestra mirada de Él, e intentar siempre hacer su voluntad. Puede que alguna vez te hayas preguntado, ¿y si la voluntad de Dios no es lo que quiero para mí? Bueno, si lo hizo, no se condene. Yo también lo pensé alguna vez. Dije, y hacer la voluntad de Dios, y si me manda a hacer algo que a mí no me gusta, algo que me duele, algo que me va a costar, yo la verdad que preferiría hacer lo que a mí me gusta. Pero con el tiempo, con el proceso, si quiere decirlo así, uno va descubriendo que al final la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Amén. Que Él no te va a mandar a hacer nada que rechaces de una manera total o algo que te va a costar dejar la vida y todo lo demás, sino que el Señor te va a ir preparando para hacer su voluntad y para hacer eso que es lo mejor que puedes hacer. Amén. Así que, hermano, trate de buscar siempre en qué poder hacer la voluntad del Señor, porque es perfecta y, como dice, y agradable. Amén. Pero justamente para poder hacer la voluntad de Dios vamos a estar seguramente siendo procesados. Y esto es para que seas la persona que Dios quiere que seamos, que sin duda será lo mejor que podamos ser. Dios nos creó, nos planeó para hacer algo, amén, alguien. Eso Él lo tiene claro. Y eso es lo mejor que podemos hacer, ser la persona que Dios quiere que seamos. Y en ese proceso que quiere transformarnos, seguramente va a haber desafíos, dificultades, situaciones dolorosas y hasta inesperadas o inexplicables. Pero debemos recordar y tener presentes el pasaje también, muy conocido por la mayoría de ustedes, lo podemos ver en pantalla también, Romanos 8, 28 al 30, ¿sí? Que dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Así que, hermanos, sepan que toda circunstancia, por más negativa que sea, si usted ama a Dios y pone su confianza en Él, Dios se va a ocupar de transformarla en algo positivo, en algo bueno. Y sí, es verdad que seremos procesados de una manera diferente y de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno, como dice en 1 Corintios 10:13. Yo creo que subí apurado y me dejé la Biblia por allá, pero bueno, si tenemos ahí el versículo, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Parafraseando, o en otra versión que había leído, es esto, ¿sí? Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos poder pasar en ese momento, ¿sí? Después probablemente suba un poquito la vara para hacer un poquito mejor y una prueba un poquito más fuerte o más grande, pero Él no nos va a dar algo que nos vaya a destruir, al contrario, nos va a hacer mejores y más fuertes. Amén. Bueno, una buena manera o ayuda para poder pasar ese proceso es saber que durante ese proceso, o que mejor dicho, que ese proceso, eso que estás pasando, se puede transformar en tu testimonio y en tu ministerio. ¿Qué quiero decir? Que eso que te está pasando, que quizás sea tan grave hoy o tan negativo, Dios lo puede usar para que después seas de testimonio a otros de lo que pasaste y cómo el Señor te sacó de ese lugar, y en definitiva es para eso, para ayudar a otros también. Jesús, por supuesto que siempre será el mejor ejemplo, pero antes de hablar de su proceso, les quiero mencionar rápidamente un par de ejemplos, ¿sí? Miren, en la Biblia y en la vida creo yo que no hay casualidades, ¿verdad? Y tanto José como David
fueron en gran parte una tipología o una señal de lo que sería Jesús cuando viniera. Esto pues en las clases de estudios que da Verónica seguramente lo va a poder hablar y enseñar mejor, pero muchas de las cuestiones del Antiguo Testamento irían a reflejar lo que pasaría en el Nuevo Testamento. Y David y José, ¿no? Se suele decir que eran una tipología o algo parecido a lo que luego iba a pasar el Señor Jesús. Bueno, aquí les doy un par de datos que pueden afirmar esto. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los 17 años de edad, ¿sí? Y si usted conoce o lee su historia, verá que recién a los 30 años, recuerda esta cifra, 30 años, él se transforma en lo que hoy podría ser un vicepresidente en Egipto. Era la segunda persona con más poder en Egipto, ¿sí? Pero para eso tuvo que pasar un proceso de 13 años. Sería muy largo, es para 2 o 3 mensajes, todas las cosas que tuvo que superar José para poder, a esa edad de 30 años, convertirse en gobernante y, entre otras cosas, por supuesto estaba todo en los planes de Dios, poder rescatar, salvar a su familia y a muchas familias más. En el caso de David, vemos que antes de ser coronado rey, o casualidad a los 30 años también, pasó por un proceso de 13 años, ¿sí? Luego de ser ungido con aceite, donde ya se decía que él iba a ser el rey. Primero tuvo que luchar contra lobos, luego luchó contra leones, más tarde contra Goliat, y luego hasta contra el mismo rey Saúl, que gobernaba en ese tiempo, quien hasta le quiso quitar la vida. Así que miren el proceso de David. Muchas veces hablamos del rey David, bueno, el rey, qué gran rey, todo lo que hizo, pero sin embargo las tuvo que pasar como todos. ¿Ven? Y a medida que crecía, él iba superando una prueba y venía una mayor, hasta que llegó a ocupar el lugar que Dios había preparado y predestinado para él y su pueblo. También no alcanzaría una predicación para hablar de todo lo que él tuvo que pasar, pero lo animo, le invito a que lo repase cuando quiera en su casa. Va a ver que es más que interesante y grande su testimonio. Pero bueno, quizá alguno podría decir, bueno, me estás hablando de David, que es el rey David, me estás hablando de José, todas personas de la Biblia que amaban a Dios, que contaban con el favor de Dios y la tenían todo a favor y eran otros tiempos. Bueno, entonces le voy a dar un ejemplo más terrenal, si quieren, más contemporáneo, más futbolero quizás, como los que les gusta el fútbol como a mí, y espero que no lo tome mal, es simplemente un ejemplo y es a modo de ilustración, pero como no me gusta hablar de mí, ni mucho menos ponerme como ejemplo, menciono este caso como podría haber mencionado cualquier otro deportista o persona destacada, ¿sí? ¿Cuántos ayer vieron el partido de Argentina? Imagino que la mayoría de los que están acá, la mayoría de los que tal vez estén viendo ahora esta predicación también. Bueno, Messi, el capitán de la selección, ¿no es cierto? Tuvo que pasar por un proceso de 15 años para ganar la Copa América, hace un par de años nada más, ¿no? Y todos decían, el mejor jugador del mundo y no la puede ganar. Bueno, tuvo que pasar un proceso de 15 años. Jugó su primer mundial y no le fue muy bien. Jugó el segundo y más o menos. Y así llegó hoy al quinto, que esperemos se le pueda dar. No a todos se les da, pero sin duda es que hoy llega mejor que a su primer mundial, que al segundo y que al tercero, ¿sí? Recuerden que en ese proceso además él hasta renunció a la selección, dijo yo no quiero jugar más, ya está. Sería por las presiones a las que estaría sometido, sería porque se había cansado, porque pensaba que era imposible y sin embargo volvió y no sé si volvió mejor que antes, pero tuvo que procesar todo eso que a él le pasaba. Así que, vuelvo a decir, sepan disculpar, es un ejemplo terrenal, pero todos estamos sujetos a ese tipo de procesos. Es más, él tenía, como saben, muchos lo conocen su historia, un problema de crecimiento.
y a los 16 años se fue a Europa para hacer un tratamiento. Y si no hubiera pasado por eso, quizás se hubiera quedado en Argentina, quizás no hubiera llegado a donde está. Así que todo lo que pasa en los procesos, bien conocido el refrán, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero es por eso, muchas veces situaciones negativas terminan transformándose en algo que es positivo. Y miren, también veía, y último ejemplo futbolero, Maradona tampoco ganó su primer mundial. Él a los 17 años ya estaba en condiciones y fue citado a jugar para la selección, para el Mundial del 78. Sin embargo, unos días antes el técnico dijo, no, ¿sabes qué? Es muy joven, tenía 17 años, prefería jugar con jugadores de experiencia. Así que el primero que pudo jugar no lo jugó. Y 8 años más tarde, es decir, 2 mundiales después, recién pudo ganar el primero. Y después no volvió a ganar. Llegó a una final y ya no se le dio. Pero bien conocen ustedes todo el proceso por el que tuvo que atravesar, no solo futbolísticamente, sino como persona. Después está en cada uno poder encaminarlo y usarlo para bien. Amén. Pero bueno, sepan disculpar, les digo, eran unos ejemplos como para, ya que estamos en medio del mundial y personas que recordamos, entonces ver que nadie está exento de pasar por algún proceso. Y es más, yo tenía por acá anotado y por ahí quisiera que recuerde esto, que Messi, sabemos hoy en día lo que hace con la pelota, algo que ni usted ni yo podríamos hacer, ¿no? Creo que nadie o casi nadie puede hacer lo que él hace, pero sabe que usted seguramente puede hacer algo que Messi no puede hacer. Usted seguramente puede hacer algo mejor de lo que Messi puede hacer. Y no es por desprestigiarlo ni hablar mal, sino que cada uno de nosotros puede hacer algo que Dios nos llama a hacer y de la mejor manera. O por lo menos mucho mejor de lo que muchos lo podrían hacer. Porque Dios nos puede usar a todos y de manera diferente. Él nos da talentos, capacidades y habilidades diferentes a todos. Amén. Si todos pudiéramos hacer lo mismo o todos tuviéramos las mismas capacidades, seríamos robots directamente, ¿no es cierto? No veríamos la mano de Dios en nuestra vida, no pasaríamos por pruebas, dificultades, no serviría de nada, creo, la fe, y en definitiva creo que sería muy aburrido. Así que, hermanos, no digo que esté saltando y gritando cuando le pasan cosas malas, pero sepa que ese proceso seguramente va a producir algo en usted que lo va a transformar en algo mejor y más positivo. Algo que la humanidad de hoy, sabemos, no quiere y trata de evitar justamente son los procesos. Y con la tecnología se busca eso, ¿no es cierto? Tratar de eliminar los procesos, hacerlo todo lo más rápido posible, que nadie sufra, que nadie tenga que pagar un costo, sino todo instantáneo. Algo que va, creo yo, justamente en el sentido contrario de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos al último ejemplo, al que yo digo que es el mejor y el más importante, que es ni más ni menos que nuestro Señor Jesús. No quiero que se vaya hoy pensando en Messi o en Cristiano Ronaldo, que son los mejores jugadores, sino piense en Jesús, que es el mejor ejemplo que nos puede dejar en la humanidad. Tanto David como José, les decía, pasaron por un proceso y recién a los 30 años, por eso decía, recuerde la fecha o el número, 30 años, y ahora que me acuerdo, Messi usa la número 30 también, ¿no? Pero bueno, es un dato de color, no es bíblico, olvídese, pero bueno, esos 30 años usa la 30 en el PSG. Recién a los 30 años ocuparon su lugar más importante. Bueno, en el caso de Jesús, citan las Escrituras que a los 12 años ya estaba en las sinagogas hablando con los eruditos y haciendo preguntas, ¿cierto? Pero por supuesto no había llegado su tiempo. Veamos Lucas capítulo 2, verso 41.
Dice ahí que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y el versículo siguiente, Germán, si puede ser. No, bueno, perdón, este era, yo quería ir, quizás era el 42 o 43, sepan disculpar. Pero bueno, ahí decía que a los 12 años él ya estaba en las sinagogas aprendiendo, escuchando, preguntando. Pero en el verso 47, como bien estaba puesto ahí, todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, esto a veces, ¿qué quiere decir? Que podemos tener el conocimiento, podemos saber muchas cosas, pero si tenemos mucho talento, mucho conocimiento, pero nuestro carácter aún no está formado, en cualquier área de la vida lo puedo decir, o en el trabajo, en el deporte, en lo que sea, no vamos a obtener los mejores resultados. Él a los 12 años sabía muchísimo. Sin embargo, fíjense que después el capítulo 2 de Lucas termina ahí diciendo, bueno, él estaba en la sinagoga, lo van a buscar los padres, ¿qué hacías acá? No, yo estaba escuchando, tengo que estar en los negocios de mi padre. Vuelve a la casa y cuando vamos al capítulo 3, que ahora sí lo podemos poner, por favor, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Es decir, tenía 12 años en el capítulo 2, cuando estaba en la sinagoga aprendiendo, y en el capítulo 3 tenía 30. Y recién ahí dice que comenzaba su ministerio. O sea que, permítanme creer y pensar de que durante 18 años Jesús estuvo en un proceso, ¿sí? Habrá estado en la casa de su padre como carpintero, como sabemos, habrá pasado por pruebas, dificultades, enseñanzas, un montón de cosas que lo fueron formando. Si bien era todo Dios, sabemos que era todo hombre también, y recién a los 30 años, relata también la Biblia, que fue bautizado y luego, no solo a pesar del proceso de 18 años, se bautiza y es llevado al desierto, o una pruebita más, ¿no? Por las dudas, como para el último golpe de horno. Entonces, vuelvo a decirles, si Jesús lo tuvo que pasar, ¿cómo no lo hemos de pasar nosotros? Amén. Y bueno, tampoco es casualidad, vuelvo a citarle lo de los 30 años, y con esto ya voy terminando. En tiempos de Moisés, cita la Escritura también, ahí tenemos el versículo en Números, capítulo 4, esto es el Antiguo Testamento, capítulo 4, versos 1 al 3. Si lo tenemos ahí, vuelvo a pedir disculpas que dejé la Biblia en el asiento. Dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, el que sigue, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. También, cuando los levitas eran los designados para servir en el tabernáculo, Dios le dice a Aarón y a Moisés que tengan 30 años. No le dijo 12, 18, 20 o de cualquier edad, no, dijo 30 años. Y sin embargo, hay un versículo un poquito más adelante, en Números, capítulo 8, también si lo podemos ver ahí, versos 23 al 26. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Próximo versículo. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Bueno, aquí lo que nos estaba mostrando, podían empezar a los 25 años a entrar en el tabernáculo, pero no eran los que iban a servir, sino que de los 25 a los 30 años debían pasar por un proceso para servir al Señor, ¿sí? O sea que tenían que ser enseñados, instruidos,
pasar nuevamente por alguna prueba o alguna cuestión para ser aprobados delante del Señor. Amén. Así que, bueno, hermanos, en conclusión, no se angustie ni reniegue del proceso del que está pasando, sino que Dios lo va a usar para transformar su vida y la de muchos. Solo ponga su fe en el Señor y busque hacer su voluntad. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra. Y ahora, si bien vamos a terminar el video para los hermanos que después le enviamos el mensaje. Gracias, Germán. Bendecimos a nuestros hermanos en sus casas. Amén.